¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que recorre tu espina dorsal cuando pasas frente a una casa abandonada? Ese susurro del viento que parece contarte secretos que nunca debiste escuchar. Hoy te voy a llevar al interior de un misterio que me ha perseguido durante semanas. Una casa olvidada por el tiempo. 4 paredes que guardan la historia de una niña que simplemente desapareció. Sin rastro, sin explicación, como si la tierra se la hubiera tragado. Sus abuelos la criaron aquí, la amaron aquí, hasta que el destino los arrastró a un asilo y dejaron todo atrás. Pero ella, la pequeña, ¿dónde está? Si esto ya te ha hecho sentir algo raro en el estómago, déjame un me gusta ahora mismo, porque lo que encontramos adentro va a revolucionar tu forma de ver las casas abandonadas. Suscríbete porque esto apenas comienza. Te prometo que cada habitación que vamos a explorar juntos te va a revelar una pieza del rompecabezas. ¿Listo para descubrir qué le pasó realmente a esa niña? Entonces respira hondo, porque vamos a entrar. Hay algo ancestralmente perturbador en cruzar el umbral de una casa abandonada. No es el polvo que flota en el aire como ceniza de recuerdos quemados. No es el silencio que te aprieta el pecho como manos invisibles. Es algo más profundo, más visceral. Es el peso de las vidas que dejaron de vivirse aquí. Cuando puse mi pie en esa entrada, sentí que atravesaba no solo una puerta, sino una membrana entre 2 mundos. El mundo de los vivos y el mundo de los olvidados. El mundo donde las cosas todavía importan y el mundo donde todo es pasado muerto. La maleza había devorado el exterior con una voracidad casi consciente. Las plantas trepadoras subían por las paredes como dedos verdes tratando de arañar el cielo. Me llegaban hasta el pecho, en algunos lugares hasta el cuello. Era como si la naturaleza estuviera intentando borrar toda evidencia de que aquí alguna vez habitaron seres humanos. Como si quisiera sepultar la vergüenza de lo que pasó en estas 4 paredes. Y mientras me abría paso entre esa jungla doméstica, no podía evitar pensar en ella, en la niña, en cómo sus pequeñas manos tal vez jugaron entre estas mismas hierbas cuando aún eran un jardín cuidado por manos amorosas, en cómo tal vez corrió por estos mismos caminos que ahora estaban sepultados bajo años de negligencia y abandono total. Los Baker, así se llamaban, un apellido que ahora solo existe en un pequeño letrero de madera carcomido por el tiempo, con un pájaro tallado que mira hacia ninguna parte. ¿Qué historias podría contar ese letrero si tuviera voz? ¿Cuántas veces lo miró la niña al salir a jugar? ¿Cuántas veces sus abuelos se sentaron en ese porche decrépito a verla correr por el jardín que ahora es un cementerio verde? Estas son las preguntas que te hacen las casas abandonadas. Te obligan a confrontar lo efímero de la existencia humana. Un día estás aquí, riendo, amando, viviendo. Al siguiente, eres solo polvo y silencio. Eres una marca en un letrero que nadie lee. Eres un apellido que nadie recuerda. Eres una vida que se evaporó sin dejar rastro significativo en el universo que sigue girando indiferente a tu ausencia. Cuando finalmente encontré la entrada, fue a través de la parte trasera. Una puerta que ya no cierra. Una invitación involuntaria al pasado. Hay algo obscenamente íntimo en entrar a la casa de alguien sin permiso. Aunque estén muertos o desaparecidos, aunque la ley diga que es un lugar abandonado, tu mente sabe que estás violando un espacio sagrado. Estás pisando los sueños muertos de alguien. Estás respirando el aire que ellos exhalaron por última vez. Y cuando crucé esa puerta, lo primero que me golpeó no fue el olor a humedad o a podredumbre. Fue el olor a vida interrumpida, a tiempo detenido violentamente. A historias cortadas a mitad de frases sin posibilidad de conclusión. La sala de estar me recibió con una mesa de picnic en lugar de un comedor tradicional. Una mesa de picnic adentro de una casa. Ese detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quiénes eran estas personas. Gente sencilla, gente humilde, gente que no tenía mucho pero que hacía funcionar lo poco que tenía. Gente que probablemente nunca se preocupó por impresionar a nadie porque sabían que nadie los estaba mirando. La mesa estaba ahí, testimonio silencioso de cenas compartidas, de conversaciones que ahora solo existen en el eco de estas paredes. ¿Cuántas veces se sentó la niña en ese banco a comer con sus abuelos? ¿Cuántas veces escuchó sus historias de cuando ellos eran jóvenes y todavía tenían esperanzas de un futuro mejor? Las películas esparcidas por el suelo me confirmaron que el tiempo aquí se detuvo hace décadas. Hook, Batman, Ocean's 11, películas de los 80, 90, VHS que probablemente vieron juntos en noches de invierno.
acurrucados bajo mantas, mientras afuera el mundo seguía girando sin ellos. Una caja de canicas que ya no abre. Juegos de mesa que nadie volverá a jugar jamás. Yahtzee, Cranium. Nombres que a la nueva generación no le dicen nada, pero que para ellos fueron horas de risas y competencia familiar. Y entonces lo vi. El tablero de dardos. Colgado en la pared como un ojo ciclópeo mirando hacia la nada. El último dardo aún clavado en el número 13. 13. El número de la mala suerte. ¿Fue ese el último juego antes de que todo se derrumbara? ¿Fue ese el último momento de normalidad antes de que los abuelos fueran arrancados de aquí y la niña desapareciera? Me acerqué y toqué ese dardo. Estaba frío. Todo aquí estaba frío. No solo por la temperatura. Frío en el sentido existencial. Frío como la muerte. Pero lo que más me perturbó no fue lo que había. Fue lo que faltaba. No había televisión. En una época donde todo el mundo vive pegado a una pantalla, esta familia existió sin ese centro gravitacional moderno. ¿Qué hacían entonces? ¿Hablaban? ¿Se miraban a los ojos? ¿Se contaban sus días? Es casi ofensivo para nuestra era hiperconectada imaginar una vida sin pantallas. Pero aquí sucedió. Y tal vez por eso la desaparición de la niña duele más. Porque en un mundo sin distracciones digitales, su ausencia debió ser ensordecedora. Los animales de plástico me observaban desde un rincón. Un venado, un oso, taxidermias falsas, imitaciones de naturaleza muerta. Ni siquiera podían pagar por las reales. Esto me hizo pensar en qué tipo de sueños podía tener una niña creciendo en esta pobreza digna. ¿Soñaba con salir de aquí? ¿O era feliz en su pequeño mundo de juegos de mesa y películas viejas? La pobreza no siempre mata la felicidad. A veces la refina. La destila hasta su esencia más pura. Cada objeto en esta sala me gritaba la misma verdad brutal. Aquí vivió gente que no le importaba a nadie lo suficiente. Cuando los abuelos se fueron al asilo, nadie vino por sus cosas. Cuando la niña desapareció, nadie hizo suficiente ruido para que importara. Esta casa es un monumento a la invisibilidad social, a las vidas que transcurren en los márgenes del mundo, a las personas que desaparecen sin que nadie mueva un dedo para encontrarlas, a los olvidados que mueren dos veces, primero físicamente, luego en la memoria colectiva que borra su existencia, como si nunca hubieran respirado este mismo aire que ahora respiro yo. Las fotografías Polaroid estaban esparcidas como confeti después de una fiesta que terminó hace demasiado tiempo. Las tomé con manos temblorosas, consciente de que estaba sosteniendo fantasmas capturados en papel, rostros sonrientes congelados en un momento que ya no existe en ningún lugar del universo, excepto en estos cuadrados de papel descolorido. Una boda de los 70. Él con un traje que probablemente era lo más elegante que jamás usó. Ella con un vestido que seguramente cosió su propia madre con amor y esperanza. Sonrisas genuinas. Sonrisas de gente que todavía creía que el amor conquista todo y que el futuro sería mejor. Pero lo que me destrozó fue encontrar las fotos de la casa. Esta misma casa, pero viva, con césped cortado y flores en macetas, con cortinas limpias en las ventanas y pintura fresca. La transformación era obscena. Era como ver el antes y después de un asesinato. Porque eso es lo que esto fue. Un asesinato lento. El asesinato de una familia por la indiferencia, por la economía, por un sistema que devora a los viejos y escupe a los niños no deseados. Había una foto en particular que no pude soltar. El frente de la casa, tomada probablemente a principios de los 80. Todo era perfecto. Cada detalle gritaba, aquí vive gente que cuida lo suyo. ¿En qué momento preciso todo comenzó a desmoronarse? ¿Fue gradual como el cáncer? ¿O hubo un día específico donde todo se quebró? El día en que los padres de la niña dijeron, no la queremos. Ese momento donde una vida completa cambió de dirección, donde el amor fue reemplazado por obligación, donde los abuelos que probablemente ya estaban cansados tuvieron que criar a otra generación. Me moví hacia lo que claramente era el cuarto de alguien pequeño. Las paredes gritaban, niña. Un letrero de tela que decía, be happy, colgaba torcido, como una burla cruel del destino. Sé feliz. ¿Cómo podía ser feliz una niña sabiendo que sus propios padres la habían descartado como basura? La psicología nos dice que los niños internalizan el rechazo como algo que ellos causaron. Se culpan a sí mismos. Pasan toda su vida preguntándose qué hicieron mal para no ser merecedores de amor. Y esta niña, donde quiera que esté ahora, carga esa herida.
si es que sigue viva. Las pinzas para ropa colgaban en un cordel. No tenían secadora. En pleno siglo XXI, hay gente en este país que todavía no tiene secadora. Dejaban que el sol y el viento hicieran el trabajo que una máquina podría hacer en 40 minutos. Esto no es nostalgia romántica de tiempos simples. Esto es pobreza. Pobreza real. La que te obliga a depender de elementos naturales porque no puedes pagar la electricidad extra. Y en medio de esta pobreza, criaron a una niña. Le dieron todo lo que podían, que era casi nada en términos materiales, pero tal vez todo en términos de amor. Los juguetes confirmaban mi teoría. Juguetes viejos, de segunda mano, probablemente rescatados de ventas de garaje o regalados por vecinos que ya no los necesitaban, pero estaban ahí, cuidados, organizados, amados. Un cometa, una linterna, un tope para puerta con forma de animal. Pequeñas cosas que para un niño rico no significarían nada, pero que para esta niña probablemente eran tesoros. ¿Jugaba sola la mayor parte del tiempo? Los abuelos eran demasiado viejos para correr con ella por el jardín. La soledad la preparó para desaparecer sin que nadie la notara. Pasé a la siguiente habitación y fue como entrar a una cápsula del tiempo. Star Wars. Muñecas. Un piso que definitivamente era de los 60. Este cuarto tenía capas de historia. Era como leer anillos de árbol. Cada objeto representaba una época diferente. Los abuelos habían vivido aquí desde jóvenes, eso era obvio. Habían criado a sus propios hijos en estos cuartos. Y luego, décadas después, cuando pensaban que su trabajo estaba terminado, tuvieron que empezar de nuevo con su nieta. El dispositivo de creación de criaturas gelatinosas me hizo sonreír por primera vez desde que entré aquí. Era uno de esos juguetes educativos que pretendían enseñar ciencia, pero en realidad solo hacían escorpiones y arañas de gelatina. Un juguete estúpidamente maravilloso que cualquier niño amaría. ¿Se lo compraron los abuelos con sus limitados recursos? ¿O fue un regalo de Navidad de algún pariente que sí tenía dinero pero no quería la carga de criar a la niña? La culpa es una moneda de cambio en las familias disfuncionales. Los que abandonan intentan comprar su absolución con juguetes baratos. Había una foto enmarcada en la pared, borrosa, vieja, pero se podía distinguir una niña pequeña. ¿Era ella? ¿Era la desaparecida? Su rostro era un borrón, pero su postura decía todo. Estaba de pie, sola, en lo que parecía ser el jardín trasero. No sonreía, solo existía, como si ya supiera, incluso entonces, que su vida iba a ser una serie de abandonos encadenados. Primero sus padres, luego sus abuelos llevados al asilo. Luego, ¿qué? ¿Foster care? ¿La calle? Algo peor. Los vecinos no la recuerdan. Eso fue lo que más me persiguió. ¿Cómo puede una niña vivir en un barrio durante años y cuando desaparece nadie la recuerda? Somos una sociedad de ciegos voluntarios. Cerramos nuestras cortinas y fingimos que lo que pasa al otro lado de la cerca no nos concierne. Y así es como una niña puede desvanecerse como humo. Como si nunca hubiera existido. Como si su vida no importara. El cortinaje que separaba las habitaciones me hizo detenerme. No tenían puertas reales. Usaban cortinas. Cortinas de plástico barato para dar la ilusión de privacidad. Esta familia no solo era pobre, era tan pobre que no podían pagar puertas. Y aún así, criaron a una niña aquí. Le dieron un hogar aunque ese hogar apenas calificaba como tal según estándares modernos. La pregunta que me atormentaba era, ¿fue suficiente? ¿Se sintió amada a pesar de todo? ¿O la pobreza material terminó convirtiéndose también en pobreza emocional? El baño era una pesadilla existencial. Donde debería haber un inodoro moderno había algo que parecía sacado de un museo de la Gran Depresión. ¿Composteaban su propia mierda? La pregunta es grotesca pero necesaria. Nos obliga a confrontar la realidad de que mientras nosotros nos preocupamos por qué marca de papel higiénico comprar, hay gente en este país que literalmente no tiene un inodoro funcional. Y en esa casa vivía una niña. El botiquín contenía medicinas recientes. Esto me golpeó. Significaba que alguien había estado aquí hace apenas unos años. El ketchup en el refrigerador tenía fecha de expiración de 2018. 2018. Hace apenas 7 años. Esta no era una casa abandonada de los 80. Esta era una casa abandonada de esta década, lo cual hacía todo infinitamente más perturbador. La cocina era un caos de supervivencia. Una olla gigante, cuchillos viejos, condimentos baratos, una estufa marca Finley que jamás había visto.
un horno tostador con paneles de madera falsa. Todo era un collage de décadas diferentes. Como si esta familia hubiera ido recolectando electrodomésticos desechados a lo largo de los años. Pero lo que me destruyó fueron las fotos familiares en la pared de la cocina. Ahí estaban todos, los abuelos jóvenes, los hijos adultos, y luego, en una foto posterior, un bebé que no estaba en las fotos anteriores. La línea temporal se aclaraba. Los abuelos tuvieron hijos. Esos hijos crecieron y tuvieron su propia hija, pero no la quisieron, o no pudieron cuidarla. Y los abuelos, que ya habían criado una generación, se vieron forzados a criar otra. El ciclo de la pobreza y la disfunción familiar es así, un ouroboros que se devora a sí mismo eternamente. Intenté rastrear en las fotos el momento donde apareció la niña, pero era confuso. Las fotos estaban fuera de orden. Algunas tenían fechas, otras no. Era como tratar de armar un rompecabezas incompleto. Pero una cosa era clara, no había fotos de ella de mayor. La documentación fotográfica simplemente terminaba. El encendedor oxidado en el cajón aún funcionaba. Lo probé. La llama brotó pequeña pero persistente. Qué metáfora perfecta para esta familia. Oxidados por el tiempo y las circunstancias, pero todavía con una chispa de vida. Todavía luchando. Hasta que ya no pudieron más. Hasta que el sistema los venció. Los abuelos al asilo. La niña a quién sabe dónde. Y la casa a convertirse en este mausoleo de sueños muertos. No había cunas de bebé en ningún lado. Este detalle me persiguió, porque significaba que cuando era bebé, probablemente dormía con los abuelos, en su cama, porque no había espacio o recursos para comprarle una cuna propia. Desde el primer día de su vida aquí, su existencia fue una adaptación, un acomodo. Nunca fue planeada, nunca fue deseada en el sentido ideal. Fue aceptada por necesidad, por obligación moral, por sangre, pero no por elección. La sega vacía en el piso me hizo pensar en las promesas rotas. Alguien había comprado esa consola, probablemente usada, probablemente barata, pensando, le voy a dar a esta niña lo que yo nunca tuve. Pero la caja estaba vacía, la consola perdida o vendida o robada. Otro sueño pequeño que no se materializó, otro intento de normalidad que falló. Esta casa estaba llena de intentos fallidos de ser una familia normal. Y cada intento fallido era una herida, una decepción acumulativa que eventualmente sangra tanto que te mata. La aspiradora que no era eléctrica, vieja escuela, de las que empujas y la fricción con el piso hace girar los cepillos. Mi abuela tenía una de esas en los 50. Ver una aquí en una casa que estuvo habitada hasta 2018 era como ver un dinosaurio vivo. Esta familia vivía no solo en pobreza económica, vivía en pobreza temporal, atrapada décadas atrás. El mundo avanzaba afuera, pero aquí adentro el tiempo se había congelado en algún punto de los 70 u 80. Y entonces llegué al último cuarto, el más importante, el que lo cambiaría todo. Pero antes de entrar, me detuve, porque sabía que una vez que cruzara ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Lo que fuera que encontrara ahí definiría el resto de esta historia. Definiría cómo recordaría este lugar. Y definiría qué haría con la información que estaba recolectando. ¿Iba a ser solo otro video de exploración urbana? ¿O iba a ser el inicio de una investigación real sobre qué le pasó a esa niña? Respiré hondo. El aire sabía a polvo y a tiempo perdido. Puse mi mano en el marco de la puerta. No había puerta real, solo una cortina. Siempre cortinas. Nunca puertas. Nunca privacidad real. Nunca separación genuina entre un espacio y otro. Todo en esta casa era permeable. Todo se filtraba. Los olores, los sonidos, las emociones, la desesperación. Empujé la cortina a un lado y entré en lo que claramente era una habitación de trabajo, un taller, un espacio masculino, el espacio del abuelo. Las herramientas colgaban ordenadas en la pared. A pesar del caos en el resto de la casa, aquí había orden, había orgullo. Este era su santuario, su lugar para escapar, porque todos necesitamos un lugar para escapar. Especialmente cuando tu vida es criar a una niña que no planeaste criar en una casa que se cae a pedazos con recursos que nunca son suficientes. Aquí podía ser solo un hombre con sus herramientas, no un abuelo agotado, no un guardián forzado, solo un hombre. Los cascos de motocicleta me sorprendieron. ¿Tenía una moto? ¿A su edad? ¿Con su situación financiera? Tal vez era lo único que se permitía, su único lujo, su única manera de sentirse vivo.
de sentir viento en su cara y recordar que alguna vez fue joven, antes de la responsabilidad, antes de la carga, antes de que su hija tirara a su propia hija en su regazo y desapareciera. La pintura en la pared del taller estaba destruida, pero aún se podía distinguir lo que representaba: un granero, un campo, horizonte abierto, libertad. La pintó él, o la compró en alguna venta de garaje porque le recordaba una vida que nunca tuvo. Los pobres también tienen derecho a soñar, pero sus sueños siempre tienen un sabor amargo porque saben que nunca se materializarán. Este hombre soñó con campos abiertos mientras vivía atrapado en esta casa cayéndose a pedazos, criando a una niña que no era suya, viendo cómo su cuerpo se deterioraba año tras año. Las fotos Polaroid esparcidas por todo el taller me mostraron algo que no había visto antes. Al abuelo joven, fuerte, con futuro, con esperanza en los ojos. La transformación del hombre en esas fotos, al hombre que debió ser cuando finalmente se lo llevaron al asilo, era la historia de toda una vida de promesas rotas. Él no planeó terminar así. Nadie planea terminar así. Planeas jubilarte, viajar tal vez, descansar finalmente, no criar a tu nieta porque tu hija es una irresponsable o una adicta o simplemente una mala persona. El machete gigante colgado en la pared parecía un símbolo fálico de masculinidad perdida. Un hombre necesita sentirse útil, sentirse fuerte, sentirse capaz. Y cuando tu cuerpo te traiciona con la edad, cuando ya no puedes levantar cosas pesadas o trabajar todo el día, te aferras a símbolos, a herramientas que te recuerdan que alguna vez fuiste poderoso. Ese machete probablemente nunca cortó nada en años. Pero ahí estaba, testimonio silencioso de una virilidad que se evaporó lentamente. La caja eléctrica en las fotos antiguas mostraba que la casa alguna vez tuvo electricidad normal, pero ya no estaba. ¿La quitaron? ¿No pudieron pagar la cuenta? ¿Cuánto tiempo vivieron aquí sin electricidad adecuada? ¿Y la niña? ¿Hacía su tarea a la luz de velas? ¿O simplemente dejó de ir a la escuela en algún punto? Los niños pobres tienen una tasa de deserción escolar del 70%. Cuando tienes hambre y frío y vergüenza de tus condiciones de vida, dejar la escuela parece la única opción digna. El candelabro de rueda de carreta en el techo era el intento más patético y hermoso de elegancia que jamás había visto. Alguien vio ese candelabro en algún lugar y pensó, eso haría nuestra casa especial. Lo compró probablemente en una liquidación. Lo instaló con sus propias manos maltratadas. Y por un momento, tal vez por una noche, esta casa se sintió menos como una trampa de pobreza y más como un hogar. Pero los candelabros no cambian la realidad, solo la disfrazan temporalmente. Mientras estaba parado en ese taller, tratando de absorber cada detalle, me golpeó la realización más brutal de todas. Esta no era solo la historia de una niña desaparecida, era la historia de un sistema completo fallando, de una red de seguridad social tan llena de huecos que familias enteras caen a través de ella. Los abuelos eran demasiado viejos para ser guardianes efectivos, pero no había nadie más. Los servicios sociales probablemente los visitaron una o dos veces, vieron que había comida y techo, y los marcaron como caso cerrado, porque el sistema está diseñado para funcionar a mínimos, para hacer lo menos posible, para ahorrar dinero del contribuyente mientras los más vulnerables se ahogan en silencio. Y la niña, Dios, la niña, crecer sabiendo que eres una carga, que tu existencia complica la vida de todos, que si pudieras simplemente desaparecer, las cosas serían más fáciles para todos. Ese tipo de pensamiento tóxico se filtra en tu identidad. Te conviertes en ello, te conviertes en la carga que crees ser, y cuando finalmente desapareces, porque claro que desapareces, nadie se sorprende realmente. Era casi inevitable. El único misterio es qué forma tomó esa desaparición. Salí del taller y volví a caminar por la casa, pero ahora todo se veía diferente. Cada objeto era una pista, cada foto una pieza de evidencia. Esta no era exploración urbana, esto era arqueología forense de una vida, de múltiples vidas, de generaciones atrapadas en un ciclo que nadie rompió porque nadie sabía cómo romperlo. La pobreza no es solo falta de dinero, es falta de opciones. Es falta de caminos de salida. Es una prisión con paredes invisibles, pero más sólidas que el acero. Me senté en esa mesa de picnic, en medio de la sala, la misma donde comieron juntos, donde celebraron cumpleaños probablemente con pasteles de caja y regalos de segunda mano, donde tuvieron conversaciones sobre qué hacer,
sobre cómo estirar los pocos dólares que tenían, sobre qué decirle a la niña sobre sus padres, sobre por qué sus compañeros de clase tenían cosas que ella nunca tendría. Conversaciones circulares que terminaban siempre en el mismo lugar, haciendo lo mejor que podían con lo poco que tenían. La pregunta que me atormentaba era si su mejor fue suficiente. Si amor sin recursos puede sostener a un niño. La respuesta psicológica es complicada. Los niños necesitan más que amor. Necesitan estabilidad. Necesitan seguridad material básica. Necesitan sentir que tienen futuro. Y cuando ninguna de esas cosas está presente, el amor solo puede hacer tanto. El amor no paga cuentas. El amor no repara una casa que se cae. El amor no compra comida nutritiva o ropa nueva o útiles escolares. El amor es necesario pero no suficiente. Y esa es la tragedia más cruel de la pobreza. Los vecinos que no la recuerdan me decían todo lo que necesitaba saber sobre invisibilidad social. Cuando eres pobre, eres invisible. La gente literalmente no te ve. Miran a través de ti. Tu sufrimiento ocurre en una dimensión paralela que no intersecta con sus vidas cómodas. Y así es como una niña puede vivir en un barrio durante años, jugar en las calles, existir físicamente, y luego desaparecer sin que nadie realmente note su ausencia. Porque nunca la vieron realmente cuando estaba ahí. Era un fantasma incluso antes de convertirse en una desaparecida. Hay un momento en cada investigación donde los hechos se convierten en algo más grande que ellos mismos, donde dejan de ser detalles aislados y se transforman en un patrón. Un patrón que te muestra no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Y parado en esa casa, rodeado de los restos descompuestos de vidas vividas en los márgenes, el patrón se volvió cristalino. Esta no era una anomalía. Esta era la norma. Millones de niños en este país crecen exactamente así. No en casas elegantes de suburbio con 2 padres amorosos y un perro dorado. Crecen en casas que se caen a pedazos con abuelos agotados, o tíos sobrepasados, o sistemas de foster care disfuncionales. La diferencia entre esta niña y los millones de otras es que ella desapareció de una manera que me obligó a prestar atención. Pero todas están desapareciendo, lentamente, en las grietas del sistema, en las estadísticas que nadie lee, en los informes que se archivan sin que nadie actúe sobre ellos. Están desapareciendo en prisiones y adicciones y embarazos adolescentes y trabajos de salario mínimo que los mantienen atrapados en el mismo ciclo que atrapó a sus padres y abuelos. Volví a las fotografías. Esta vez buscando no a la niña sino a las ausencias, a lo que no estaba en las fotos. No había fotos de graduaciones, de recitales escolares, de equipos deportivos, de premios o reconocimientos. Las fotos eran solo de lo cotidiano, comidas, reuniones familiares obligatorias, momentos capturados sin propósito mayor que documentar, sí, existimos. Pero una vida no debería ser solo existencia, debería ser progreso, crecimiento, logro. Y en estas fotos no había nada de eso. Solo el círculo interminable del día a día, sin significado mayor. El contraste con las fotos de boda de los abuelos era desgarrador. En esas fotos había esperanza. Había futuro. Había la creencia de que la vida podía mejorar, que si trabajabas duro y hacías las cosas bien, podrías construir algo. Pero 50 años después, esa esperanza se había evaporado, reemplazada por resignación, por simple supervivencia. El sueño americano revelado como la mentira que siempre fue para quienes nacen en el lado equivocado de la línea de pobreza. Me moví hacia la habitación con el letrero Be Happy. La ironía era tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Sé feliz, en una casa sin calefacción adecuada, sin puertas de verdad, sin privacidad, sin futuro visible. Sé feliz mientras tus compañeros de clase tienen iPhones y tú tienes un teléfono de prepago que apenas funciona. Sé feliz mientras todos los demás van a Disney y tú ni siquiera has salido del condado. Sé feliz mientras llevas la misma ropa durante años porque no hay dinero para nueva. Sé feliz. Como si la felicidad fuera una elección que puedes hacer independientemente de tus circunstancias. La psicología positiva tóxica que permea nuestra cultura es particularmente cruel con los pobres. Les dice que su sufrimiento es su culpa, que si tan solo tuvieran la actitud correcta, podrían superar cualquier obstáculo. Pero la actitud no paga el alquiler. La actitud no llena un estómago vacío. La actitud no repara un sistema roto.
Y decirle a una niña en estas condiciones que sea feliz es gaslighting institucional. Es negar la realidad de su sufrimiento bajo la máscara de optimismo forzado. Las muñecas en el suelo me miraban con ojos de plástico muertos. Juguetes que otros niños habían descartado. Juguetes de tercera o cuarta mano. Pero para ella probablemente eran preciosos. Porque cuando no tienes nada, cualquier cosa se vuelve todo. Los niños pobres desarrollan un apego a objetos que niños ricos tirarían sin pensarlo. Porque cada objeto representa no solo el objeto mismo, sino el cuidado que alguien tuvo al dárselo. La abuela que encontró esa muñeca en una venta de garaje y la lavó cuidadosamente antes de regalársela en Navidad. Ese tipo de amor no viene envuelto en papel brillante de tienda departamental, viene empacado en sacrificio silencioso. El dispositivo para hacer criaturas de gelatina parecía ser el juguete más caro en toda la casa. Probablemente costó $20 o $25. Un gasto significativo para esta familia. ¿Qué ocasión justificó ese gasto? ¿Un cumpleaños? ¿Navidad? ¿O fue un día aleatorio donde la abuela se sintió particularmente culpable por no poder darle más y gastó dinero que no tenía en algo para ver a su nieta sonreír? Esos momentos de debilidad financiera motivados por amor son los que mantienen a los pobres pobres. Pero también son los momentos que mantienen a los pobres humanos. La foto borrosa de la niña en la pared se había convertido en algo más que una imagen. Era un símbolo, un recordatorio de que la mayoría de las vidas pobres son borrosas, no nítidas, no bien documentadas, no preservadas en álbumes profesionales y videos de alta definición. Son borrosas porque nadie invirtió en capturarlas adecuadamente, porque las cámaras buenas cuestan dinero, porque imprimir fotos cuesta dinero, porque cada centavo va a supervivencia básica y documentar tu vida es un lujo que no puedes permitirte. Así que las fotos que existen son borrosas, fuera de foco, mal iluminadas, como las vidas mismas que capturan. Me pregunté si ella guardaba algún recuerdo feliz de esta casa, si cuando piensa en su infancia, hay algo que valga la pena recordar, o si todo está teñido con la amargura del abandono y la pobreza. Los traumas de infancia no son solo los grandes, no solo el abuso físico o el abandono obvio, son también los 1000 pequeños cortes, el ser diferente, el no tener lo que otros tienen, el saber que eres una carga, el escuchar a tus abuelos discutir sobre dinero y saber que tú eres parte del problema. Esos cortes pequeños son los que tallan más profundo porque son constantes, implacables, diarios. La pregunta final que necesitaba responder era la más importante. ¿A dónde fue? Cuando los abuelos fueron llevados al asilo, cuando esta casa fue abandonada, cuando los vecinos dejaron de verla en la calle. ¿A dónde fue esa niña? Las opciones eran limitadas y todas eran devastadoras a su manera. Foster care. El sistema está diseñado para ser temporal, pero muchos niños envejecen en él, rebotando de casa en casa, nunca desarrollando apego seguro, nunca teniendo un lugar que puedan llamar hogar. Estadísticamente, los niños que envejecen fuera del foster care tienen tasas más altas de encarcelamiento, adicción, homeless y suicidio. No porque sean inherentemente problemáticos, sino porque el sistema los falla sistemáticamente. O tal vez fue con parientes distantes. Tíos que no querían otra boca que alimentar pero que se sintieron obligados por sangre. Primos que la vieron como una intrusión. Una familia que la tomó por deber. No por amor. Crecer sabiendo que eres tolerada, no deseada, es una forma especial de tortura psicológica. Es mejor no tener familia que tener una que te recuerda constantemente que eres una carga. O peor aún, tal vez simplemente desapareció en el sentido más literal. Hay estadísticas escalofriantes sobre cuántos niños del sistema desaparecen cada año. No porque huyan, porque los perdemos. El papeleo se extravía. Los archivos se cierran incorrectamente. Los trabajadores sociales están tan sobrepasados que algunos casos simplemente se caen entre las grietas. Y nadie busca. Porque estos niños no tienen padres ricos haciendo ruido en las noticias. No tienen recursos para contratar investigadores privados. No tienen a nadie que realmente los extrañe lo suficiente como para no descansar hasta encontrarlos. La posibilidad más oscura era tráfico. Los niños pobres, especialmente los del sistema, son blancos perfectos. No tienen red de seguridad. No tienen adultos vigilantes. Desaparecen y las alarmas no suenan porque nadie está prestando atención. Esta no es conspiración.
Es realidad documentada. El FBI tiene estadísticas sobre esto. Los expertos en tráfico lo confirman. Los niños vulnerables son vulnerables precisamente porque no tienen a nadie que los proteja. Cada opción era un tipo diferente de muerte. Muerte de inocencia. Muerte de potencial. Muerte de futuro. Tal vez no muerte física, aunque esa también era posible. Pero muerte de la persona que pudo haber sido en circunstancias diferentes. Si hubiera nacido 3 calles más allá en el barrio rico. Si sus padres hubieran sido diferentes. Si el sistema funcionara como debería. Todas esas versiones alternativas de su vida murieron el día que sus padres la abandonaron. Me senté en el porche colapsándose mientras el sol comenzaba a ponerse. La casa detrás de mí era una tumba. No solo de muebles y juguetes viejos. Era la tumba de sueños. De posibilidades. De vidas que pudieron ser diferentes. Los abuelos que tal vez soñaron con jubilación tranquila. La niña que tal vez soñó con ser algo más que una estadística. Los padres que la abandonaron y que probablemente viven con esa culpa todos los días, anestesiándola con alcohol o drogas o simplemente negación. La pregunta que me torturaba era qué podía hacer con esta información. Podía hacer este video. Podía generar atención. Podía tal vez presionar a las autoridades a reabrir el caso si es que alguna vez hubo un caso formal. Pero la realidad brutal es que hay millones de niños como ella. Y yo no puedo salvarlos a todos. Nadie puede. El sistema que los falla es demasiado grande, demasiado arraigado, demasiado beneficioso para demasiadas personas que tienen poder. Pero tal vez, solo tal vez, si suficiente gente ve esto y se despierta a la realidad de lo que está pasando en estos márgenes invisibles de la sociedad, algo podría cambiar. Tal vez suficientes personas votarían diferente, donarían diferente, actuarían diferente. Tal vez suficientes personas dejarían de pretender que estos niños no existen solo porque es incómodo reconocerlos. La noche estaba cayendo rápido. Las sombras de la casa se alargaban como dedos oscuros tratando de atraparme. Había algo profundamente inquietante en estar aquí mientras la luz se desvanecía. Como si los fantasmas de esta familia estuvieran despertando. Como si sus voces silenciadas durante años finalmente tuvieran la oportunidad de ser escuchadas. No a través de palabras, a través de la atmósfera, a través del peso del aire, a través de la sensación visceral de que algo terrible pasó aquí y nunca fue resuelto. Me levanté para irme. Cada paso hacia la salida se sentía como traición, como si al abandonar esta casa estuviera abandonándola a ella otra vez. Todos la abandonaron, sus padres, el sistema, los vecinos, y ahora yo también. Documentando su historia, pero finalmente caminando hacia mi vida confortable, mientras ella, donde quiera que esté, sigue lidiando con las consecuencias de haber nacido en las circunstancias equivocadas. En la entrada, me di vuelta una última vez. La casa se veía diferente en la luz del atardecer. Menos amenazante, más triste, como una anciana en su lecho de muerte, esperando que alguien venga a despedirse apropiadamente. Esta casa había sido hogar. Había contenido amor aunque fuera amor imperfecto. Había escuchado risas aunque fueran pocas. Había sido testigo de una familia tratando desesperadamente de mantenerse unida contra fuerzas que eran demasiado grandes para vencer. El letrero de Backers todavía colgaba en la entrada. Un apellido que ahora sabía tenía peso. Tenía historia, tenía tragedia. Ya no era solo una exploración urbana. Era un memorial. Un recordatorio de que cada casa abandonada tiene una historia. Y detrás de cada historia hay seres humanos reales que sufrieron, que amaron, que trataron, que fallaron. Somos todos tan frágiles. Todos estamos a unas pocas decisiones o golpes de mala suerte de terminar exactamente como ellos. Esa es la verdad que nadie quiere confrontar. Pero esta casa la grita desde cada habitación. Aquí estamos, al final del laberinto. Pero los laberintos no tienen finales reales, solo pausas entre un giro y otro. Esta casa abandonada no me dejará ir fácilmente y tampoco debería dejarte ir a ti. Porque lo que encontramos aquí no son solo paredes cayéndose y juguetes olvidados. Es un espejo. Y en ese espejo, si eres honesto, verás la complicidad de todos nosotros. Cada vez que pasas junto a un niño pobre y miras hacia otro lado. Cada vez que votas por políticos que recortan programas sociales. Cada vez que dices, yo me hice solo, ignorando los 1000 privilegios invisibles que te sostuvieron. Eres parte del sistema que abandona a niñas como ella. La pregunta no es qué le pasó a ella. Ya lo sabes. Le pasó lo que les pasa a millones.
Fue devorada por la indiferencia. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer tú ahora? Porque el conocimiento sin acción es complicidad disfrazada de conciencia. Comenta, la veré, si esta historia te cambió algo por dentro. Y si no te cambió nada, tal vez eres parte del problema. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañamos otro secreto que el mundo prefiere mantener enterrado.